habría sido elaborado por un grupo de especialistas bajo la supuesta aprobación del presidente Kennedy. El objetivo: determinar cómo mantener el sistema capitalista en caso de finalizar la Guerra Fría. Según este informe, el documento afirmaba lo siguiente: la guerra es la principal fuerza organizadora de la mayoría de la sociedad. Mantiene el equilibrio poblacional del planeta a través del aniquilamiento y acelera el desarrollo de nuevas tecnologías. Inocular terror parecía ser la estrategia segura. Iron Mountain proponía nuevos esquemas de dominio de las masas a través de la creación de enemigos ficticios alternativos, como posibles ataques extraterrestres o catastróficos desastres ambientales. 3 décadas después, la estrategia de dominio planteada por el informe se habría seguido al pie de la letra. ¿Fue Iron Mountain un simple ejercicio teórico o es realmente el manual de cabecera del país más poderoso del planeta? ¿Estaremos en este momento en la mira de algún siniestro plan de control masivo? La amenaza de oscuros intereses y ansias de poder surgen sin fin entre las sombras, porque el complot es infinito. A continuación, en Infinito OVNI. Continuamos con nuestra programación por Infinito. La ciudad de Varginha, en el estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, fue protagonista el 20 de enero de 1996 de un incidente que conmocionó al país y cautivó la atención de la comunidad ufológica internacional. Lilian Fátima da Silva, de 16 años, su hermana Valquiria, de 14, y su amiga Katia Andrade Xavier, de 22, regresaban de trabajar en una mudanza por un camino solitario cercano a un barrio periférico de la ciudad, cuando, sorpresivamente, se toparon con una criatura no humana. Era el día 20 de enero, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Pasábamos por un barrio periférico de la ciudad. Era un sábado. Ese día volvíamos a casa luego de ayudar a una conocida en su mudanza a otro barrio. Íbamos a volver por otro camino y no por ese que recorrimos, que es un atajo. Vimos entonces a una criatura en un punto más bajo del camino. Un lugar medio abierto, sin mucha vegetación. Era una criatura extraña, la verdad es que era horrorosa. Cuando miré hacia abajo, algo me llamó la atención. Tenía la piel marrón, oscura y grasosa, como transpirada. Pude ver sus ojos. Eran rojos y grandes. También me fijé en su piel, que era marrón, y en unas venas que tenía en los hombros y en los brazos. De altura tenía 1,5 metros más o menos. Estaba agachado. En la cabeza tenía 3 cuernos y unas venas desde el cuello hasta los brazos. Estaba agachado con las manos entre las piernas, pero era difícil decirlo. Me imaginé tantas cosas. Hasta hoy no sé de qué se trataba. Cuando miré aquello, me asusté y salí corriendo, gritando. La criatura nos miró, pero no demostró ninguna reacción de agresión hacia nosotras. Ni siquiera se levantó. Tuve mucho miedo. No podía ni gritar. Lo que pude sentir es que la criatura también sentía pavor.
Me miraba tal como yo a ella, asustada. Creo que sentía el doble del miedo que yo sentía. Era como si el aire de aquí le hiciera mal. Cuando la vi sentí mucho temor, pero aún así me fijé en ella. Me pareció que estaba triste. Del mismo modo que le teníamos miedo, pienso que le daríamos miedo también. Después de escuchar la historia de sus hijas, la señora Luisa da Silva decidió visitar el lugar del encuentro para ver qué era lo que había asustado tanto a las niñas. Luego de aproximadamente media hora, fui en auto hasta el lugar para intentar descubrir qué cosa tan horrenda había aterrorizado a mis hijas. Pero una vez allí, no encontré nada más que huellas de ese bicho que dijeron haber visto. Sentí además un olor espantoso que quedó impregnado en mi nariz durante 3 días. Era un olor muy extraño. Los rumores de la aparición de esta extraña criatura se propagaron rápidamente. Los incrédulos se rieron. Decían que se trataba de una fantasía de adolescentes, que las chicas querían llamar la atención y sacarle provecho a sus apariciones en los medios de comunicación. Las jóvenes siempre hablaron públicamente. Desde el inicio se acostumbraron a recibir a la prensa y a los investigadores que se dedican a la ufología. ¿Y por qué? Porque ni siquiera sabían qué tipo de ser habían avistado. Tal era la simplicidad, la modestia cultural, digámoslo así, de esas adolescentes. Fíjense que jamás afirmaron que vieron a un extraterrestre. Nunca lo hicieron, ni antes, ni ahora. Lo único que sé es que todo lo que me sucedió no se lo deseo a nadie. Fue muy difícil para nosotras. Sufrimos el asedio de mucha gente, de periodistas, de equipos de TV. Pasé por un mal trance. No tengo más tranquilidad y mucho menos libertad, que es lo más importante en la vida de una persona. Las muchachas no tuvieron más sosiego. No tienen tranquilidad para poder salir, para hacer un paseo. Sienten dificultades hasta para conseguir trabajo. Mucha gente dice que ellas inventaron toda esa historia para ganar dinero. Según ellas, a lo que vieron llegaron a asociarlo con el demonio, cosas que tienen que ver con la superstición. Pienso que esa naturalidad con que encararon el tema fue lo que les permitió salir en público sin temor de ver sus nombres mancillados. Cuando salían a pasear y llegaban a un lugar, muy pronto eran molestadas. Les decían atrocidades. Por ejemplo, las acusaban de usar drogas y hasta de estar locas. Las personas hacían todo tipo de comentarios acerca de ellas. En términos de sociabilidad, sufrieron consecuencias directas, ni bien divulgaron el avistamiento. Son personas de condición humilde que viven en una casa simple. En ese momento eran adolescentes que cursaban la escuela secundaria y se asustaban con lo que vieron. Sin embargo, la gente no supo comprender la sinceridad con que relataron ese avistamiento. Ellas no hicieron nada más que eso. No tenían la intención de agraviar a las convicciones de las demás personas. Mi versión es esta, y siempre será esta. No tengo motivos para mentir. Lo que pasa es que las personas no creen en nosotras. Piensan que inventamos todo para aparecer en la TV o para ganar algo. ¿Para ganar qué? Confío plenamente en ellas, en lo que cuentan. Son jóvenes muy religiosas, incapaces de inventar algo tan tremendo. Nadie sabe como yo por lo que pasamos. Por un largo tiempo tuvieron que tomar calmantes para dormir. Mejoraron algo en los últimos tiempos y aún así todavía se ponen nerviosas. Mi vida cambió mucho. Ahora todos me conocen por donde quiera que vaya. La gente quiere hablar del tema. Algunos se muestran realmente interesados, pero muchos se ríen y hacen bromas.
Quienes testifican vienen pasando por diversos tipos de problemas, sobre todo la ridiculización. Pasaron a ser asediadas en la ciudad. Algunos les hacen bromas, otros les gritan expresiones como ET. Y lo que es peor, pasaron a ser discriminadas, tanto en la escuela en donde ellas estudiaban, como en una institución religiosa que frecuentaban. Cuando ellas llegaron a la iglesia para asistir a la misa, se encontraron con una multitud. Era un día de fiesta. Cuando el cura vio a mis hijas sentadas, les preguntó frente a todos: ¿ustedes vinieron para asistir a la misa o para ver el ET de Virginia? Entonces todos las miraron y comenzaron a reírse. Quienes no están preparados no tienen la madurez suficiente para respetar a otro ser humano que dice haber visto algo que simplemente desconoce. Los ufólogos Ubirayara Franco Rodríguez y Vittorio Paccaccini creyeron en las chicas y comenzaron a investigar el caso que posteriormente cría la historia ufológica de Brasil y del mundo. Antes de la investigación del caso Virginia, la ufología brasileña desarrollaba actividades normales. Cabe destacar que en Brasil hay una incidencia muy grande de objetos voladores no identificados. O sea, los ufólogos trabajan normalmente. Sin embargo, a partir de este caso, la ufología brasileña se unió. Pese a que nuestro territorio es muy grande, investigadores de todas partes vinieron a darnos su apoyo. Se enteraron conmigo de los elementos principales del caso, conocieron a los principales testigos y pudieron concluir que sin lugar a dudas criaturas extraterrestres fueron capturadas en esta zona. Esto hizo que la ufología brasileña se uniera. Para la ufología, tanto brasileña como mundial, el caso Varginha significa un hito. Podemos decir que hay un antes y un después de este caso. Stanton Friedman fue el primer científico no militar en investigar el caso Roswell y llevarlo a la luz pública. Hoy en día es considerado uno de los mejores y más importantes investigadores del tema extraterrestre en los Estados Unidos. Es un caso muy impresionante. Y recuerda Roswell. Bueno, no sé. Hay testimonios militares perdidos. Eso quiere decir que no darán un paso en falso. El episodio de Roswell es el caso número 1 en el mundo, ya que decenas de testigos militares estadounidenses afirmaron públicamente que todo lo ocurrido era verdadero. En cuanto al caso Virginia, aún no tenemos condiciones de divulgar, infelizmente, cuáles son nuestros testigos sigilosos, civiles o militares. Por lo tanto, yo diría, con modestia y salvando las diferencias, que el caso Virginia podría ser calificado fácilmente como el caso número 2 en todo el mundo. Las investigaciones de los ufólogos de la región de Minas Gerais alertaron al resto de la comunidad ufológica brasileña. Hoy en día, el caso Virginia es seguido por ufólogos de todo el mundo. Regresaremos con Infinito OVNI. El trabajo de los investigadores del caso Virginia nos lleva más allá del avistamiento aislado de un extraterrestre por unas adolescentes. Los ufólogos piensan que la historia comenzó una semana antes. Tras 4 años de intensa investigación, hoy no tengo ninguna duda de que el caso Virginia se inició alrededor de una semana antes de los principales sucesos.
Podríamos decir que a partir del día 13 de enero del 96 empezaron a desencadenarse algunos hechos que involucraron a diversos organismos, la Fuerza Aérea y el sistema de rastreo por satélite de los Estados Unidos, que fueron alertados por la Fuerza Aérea brasileña, la unidad militar más cercana de aquí, que es la Escuela de Sargentos de Armas de la ciudad de Tres Corazones, los bomberos y la policía de Varginha. Esos sucesos tuvieron su punto culminante el 20 de enero en virtud de la difusión del avistamiento protagonizado por las adolescentes y de otros hechos que ocurrían paralelamente. La evidencia espacial americana ha mermado. Antes se buscaban estelas infrarrojas o mensajes en transmisiones perdidas. Se rastreaba cualquier cosa que sucediera en la atmósfera, desde un satélite soviético hasta un ovni. Nuestros satélites probablemente esperaban recobrar alguno. Sospecho que Estados Unidos, como muchos otros países, ocultan si algo aterriza hasta asegurarse de poder conservarlo. El gobierno brasileño fue alertado de un excesivo movimiento de objetos voladores no identificados en los cielos del sur del estado de Minas Gerais, con epicentro en la zona de Varginha. El alerta vino del sistema satelital de rastreo de los Estados Unidos, probablemente desde una estación de captación del estado de Nuevo México. A partir de la alerta, el gobierno brasileño puso en acción a las bases de la Fuerza Aérea de diversos estados, que a su vez contaron con el apoyo de la unidad militar de esta zona, la Escuela de Sargentos de Armas. En la madrugada del 20 de enero de 1996, una pareja de campesinos que vive a 10 kilómetros de Varginha vio un objeto extraño volando cerca de su casa. Aquella noche yo tenía insomnio. Me levanté y me puse a mirar un poco de televisión. De repente, los gatos empezaron a correr. Fui a la ventana y vi aquel objeto. Venía en este sentido y largaba mucho humo de color gris. Desperté entonces a mi marido y juntos nos pusimos a observarlo. Vimos aquel objeto pasando a unos 5 metros de altura. Lo observamos durante más o menos 40 minutos, hasta que desapareció totalmente. El objeto sobrevolaba por aquí. Cuando la pareja empezó a avistarlo, todavía estaba en aquella punta a 5 metros de altura y a unos 25 o 30 metros de distancia. Siguió volando en este sentido, a baja velocidad durante unos 40 minutos. En términos de investigación, este tiempo es casi una eternidad, considerando que muchos avistamientos duran menos de un minuto. El avistamiento que tuvo lugar en este punto significa para el caso Varginha uno de los puntos iniciales de la verdadera historia. Todo nos lleva a creer que, unos días antes del 20 de enero, la pareja que aquí vive debe haber avistado al objeto que probablemente transportaba a las criaturas capturadas después. Si decimos probablemente, es porque aún no tenemos informaciones suficientes para asociar las criaturas capturadas con algún objeto volador no identificado. Sin embargo, lo que más nos llama la atención en el testimonio de la pareja es que avistaron un objeto visiblemente averiado. El objeto se parecía a un habano y estaba cubierto de humo, un humo claro. De su cola salían unas cosas así, como... Era como si uno pusiera unas serpentinas de papel frente a un ventilador. Veíamos una gran humareda que venía volando. Era difícil ver con claridad al objeto. Se parecía a un submarino enorme rodeado de humo. Nos quedamos observándolo, espantados. El objeto vino volando bien despacio, largando mucho humo, y el ganado se puso a correr. El matrimonio permaneció mirándolo desde la ventana durante 40 minutos, como si estuvieran viendo una película. Luego de recorrer todo el campo frente a la casa, el objeto desapareció por detrás de la montaña, en la dirección de Varginha. La hipótesis de los investigadores brasileños supone que el platillo volador estaba averiado y sobrevoló el área antes de estrellarse.
En aquel lugar, alrededor de las 10 de la mañana del día 20 de enero, algunos militares de la agrupación de bomberos de Varginha, denominada 13ª Compañía, capturaron a una criatura viva. Según algunos testigos de la zona, la criatura fue capturada con redes por los bomberos. Nosotros atendimos diversas situaciones, pero en ningún momento fuimos llamados para realizar la captura de algún animal o de alguna criatura desconocida aquí en esta región. No vimos a ninguna criatura, no hubo ningún contacto de nuestra parte. Tampoco tuvimos contacto directo con las personas que, según informaciones, habían visto a la supuesta criatura. Serían 3 jóvenes o 2 jóvenes y la madre de ellas. Les quiero decir que el capitán Alvarenga está omitiendo la verdad. Se trata de un profesional que recibió instrucciones de los militares de la Escuela de Sargentos de Armas para que no diga la verdad. Esta agrupación de bomberos niega que estuvo en el barrio Jardín Anderi, en donde las criaturas fueron capturadas en aquel 20 de enero. Pero nosotros tenemos testigos, inclusive dentro del equipo de bomberos, que nos relataron cómo se realizó la operación. Todos los casos que los bomberos atienden son registrados en un boletín manuscrito e ingresados en nuestro sistema informático. Aunque uno de nuestros vehículos hubiese salido para una operación y no la hubiese concretado, el registro de esa solicitud y del uso del vehículo quedaría archivado en nuestras computadoras. Muchos habitantes de Varginha afirman haber presenciado un movimiento militar poco usual en la zona. El vigilante Eduardo Bertoldo Praxedes, que había trabajado en este lugar entre los días 20 y 23 de enero del 96, pudo notar que camiones del ejército, precisamente de la Escuela de Sargentos de Armas de Tres Corazones, que es la única base militar de la región sur del estado de Minas Gerais, pasaron por aquí rumbo a Varginha. Esta es la ruta que conecta Tres Corazones con Varginha. El 20 de enero de 1996, día de la posible llegada del ET a Varginha, se registró una fuerte tormenta sobre la ciudad, razón por la cual la policía militar y también el cuerpo de bomberos dispusieron a todos sus efectivos en las calles para asistir a las personas damnificadas. Había una movilización muy grande de militares. Además, en forma paralela y coincidente, el ejército estaba realizando una maniobra en la zona. Ese tipo de maniobras son comunes. El ejército posee áreas de entrenamiento en las cercanías de São Tomé das Letras y de Varginha, que queda a 16 kilómetros de Tres Corazones, en donde está ubicada la Escuela de Sargentos de Armas. Algunas personas afirman haber presenciado la captura de otras 2 criaturas. Una de ellas recibió un disparo y probablemente murió en el momento. La otra fue trasladada viva a la sede de la Escuela de Sargentos de Armas. Pero, desafortunadamente, ninguna de estas declaraciones puede ser corroborada, ya que los testigos no quieren hablar del incidente nuevamente. La Escuela de Sargento de Armas considera el episodio del ET de Varginha un caso cerrado, una vez que 2 investigaciones constataron que un individuo con deformidades físicas y problemas mentales huyó de su domicilio y fue visto a la noche por algunas personas que no supieron reconocerlo. Ese episodio cobró proporciones mayores y dio origen al caso folclórico del llamado ET de Varginha.
Eso fue lo que ocurrió aquel día. Claro que hay diversas impresiones personales al respecto. Son puntos de vista que no discutimos. Ahora los hechos reales son los que ya describí. No existen otros. No hay registros de que hayan existido otros. Para los militares de la Escuela de Sargentos de Armas, la historia del extraterrestre creció tanto y tan rápido que opacó la versión oficial de los hechos. Finito OVNI. Muchos de los testigos del caso Varginha se han negado a hablar. Se piensa que pudieron ser persuadidos o quizás tengan miedo a las autoridades. Es muy grande la cantidad de personas que avistaron la criatura e infelizmente no quieren hablar. De eso estamos seguros. Lo que no sabemos es si recibieron amenazas o un simple pedido para que no hablen. Todo parece indicar que algo así ha ocurrido. Eso sí, es notorio que están instruidas para permanecer en silencio. Las dos jóvenes dijeron haber visto un ET en un lugar de vegetación nativa que incluso pertenece a una reserva forestal, no muy lejos de nuestro batallón. Pero nosotros no tenemos ningún registro de la llegada por aquí de un ser extraterrestre, ni tuvimos contacto con tales seres. Tampoco tuvimos contacto con el ejército. Lo que hubo fueron maniobras del ejército en las cercanías de Varginha, a la par de las operaciones de la policía militar y de los bomberos, en defensa de las víctimas de la tormenta que había afectado a la ciudad. Llega a asustar el número de personas que acompañaron tramos importantes de los hechos y se niegan a hablar del tema. Muchos no quieren hablar ni siquiera con nosotros, los investigadores. Otros ya lo hicieron, pero no quieren exponerse. Hubo diversas declaraciones de testigos civiles, de militares, tanto del ejército como de la policía y del cuerpo de bomberos, de empleados de hospitales de Varginha y de Campinas, ciudad del vecino estado de San Pablo, de científicos de la Universidad de Campinas, etc. En fin, un espectro muy amplio de testigos. Por supuesto, el grado de credibilidad y de importancia de estos testimonios es variable. Sin embargo, todos ellos desempeñan un papel imprescindible para que podamos comprender el desarrollo de los diversos hechos que conforman el caso Varginha. Por lo tanto, el caso no se resume al testimonio de las tres adolescentes. Por el contrario, podemos decir que hay decenas de personas involucradas, directa o indirectamente en el caso, que dieron su testimonio a los ufólogos investigadores. Todo lo que vimos, lo contamos. No redujimos ni acrecentamos nada. Ahora, si hay quienes están ocultando la verdad, es porque son cómplices de algo. Si ellos intentan ocultar los hechos, es porque saben que no estamos mintiendo. Yo no tengo la culpa de haber pasado por aquel lugar y haber visto lo que vi. Creo que ellos ocultan la historia para no atemorizar a la población. Estoy segura de que hubo gente que ya se mudó de aquí por causa del caso. Si dicen que es verdad, muchos más se mudarán. Los más temerosos, claro, pero otros se quedarán para ver qué pasa. Se sospecha que la criatura que las niñas vieron fue capturada minutos después y llevada al hospital regional. A este hospital llamado Hospital Regional del Sur de Minas Gerais fue traída una criatura capturada en la noche del 20 de enero del 96. La captura fue realizada por la policía militar. Al llegar aquí con la criatura entre las 8 y las 8:30 de la noche, aislaron a todo el sector de la guardia y al área del fondo del hospital, en donde está la enfermería. Toda la operación fue realizada por un número muy grande de efectivos militares.
Los militares dejaron el hospital regional con la criatura y la trajeron a el Humanitas. Una de las razones por las cuales vinieron a este hospital es porque está ubicado en la periferia de Virginia, mientras que el otro queda en el centro de la ciudad. Precisaban de un lugar más alejado para que un convoy militar viniera a retirar a la criatura extraterrestre sin llamar demasiado la atención. En el transcurso del día 22 de enero de 1996, el convoy circuló por diversos puntos de la ciudad y al final de la tarde vino a retirar a la criatura a través de aquel portón. La acompañaban más de 15 médicos con máscaras, ya que la criatura exhalaba un olor muy fuerte a amoníaco, característico de esos seres. Los militares la transportaron en una camilla. Luego la depositaron en una caja de madera, la lacraron con tornillos, la envolvieron en una lona plástica y la colocaron en la parte trasera de un camión. Inmediatamente tomaron la ruta periférica que queda allá atrás y siguieron directo a la Escuela de Sargentos de Armas de Tres Corazones. No sé cómo nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas y la comunidad científica brasileña encararon la situación. No hay nada que yo pueda afirmar con total seguridad, pero en mi opinión, hubo una interferencia directa de países del llamado primer mundo en este caso. Los investigadores se atreven a afirmar que los seres extraterrestres murieron en los días siguientes a la captura y sus cuerpos fueron transportados hasta el aeropuerto militar de donde probablemente salieron del país. Pero tanto los militares como los bomberos niegan la historia que se comenta en la ciudad. Como asesor de comunicaciones de esta división militar, nada me impide transmitir la verdad. Al contrario, hasta hay un interés de nuestra parte de contar la verdad, razón por la cual estoy aprovechando esta oportunidad para dilucidar el caso. Aquel 20 de enero, nosotros atendimos a unas 34 solicitudes. Durante la mañana hicimos algunas inspecciones rutinarias en diversos puntos de la ciudad. Y por la tarde, la tormenta que se registró hizo que el número de operaciones de los bomberos aumentara. Hubo voladuras de techos, caídas de árboles, etc. Situaciones que demandaron una acción más intensa de nuestra parte. Esa supuesta operación relacionada con un ser extraterrestre no ocurrió. Todos los bomberos tienen temor a un juicio y a una posible prisión militar. Últimamente cambiaron su estrategia y son muchos más simpáticos que antes. Percibieron que es más fácil negarlo todo con una sonrisa que con cara de enojo, pero no dicen la verdad. Están totalmente involucrados en el caso de la captura. Lo que ocurrió en Virginia es un acontecimiento inédito, ya que por primera vez 2 criaturas extraterrestres fueron capturadas vivas. Por lo menos estaban vivas en un primer momento. Esto de acuerdo a lo que sabemos. Otro incidente que alertó a los ufólogos fue la repentina muerte de un miembro de la policía militar que supuestamente participó en la captura de los extraterrestres el día 20 de enero de 1996. Su hermana María Antonia Tavares dice que Marcoeli Cheresi salió en una misión importante y que a los pocos días murió. Mi hermano trabajaba como policía P2, o sea, en investigación secreta. Además manejaba un taxi en horarios libres. Aquel 20 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, una fuerte lluvia de granizo cayó sobre la ciudad. A esa hora mi hermano estaba trabajando junto con el cabo López, como siempre vestidos de civiles y en un auto blanco. Con la lluvia, mi hermano se mojó, pues el vidrio de la puerta del conductor estaba roto. A las 7 de la tarde estuvo en la casa de mi madre para cambiarse de ropa y le dijo a ella que estaba trabajando en una misión muy importante. Luego le preguntaron qué había pasado. Nos dijo solamente que se trataba de algo que iría a dar mucho que hablar y que no nos podía decir más. Poco tiempo después, el día 7 de febrero, le apareció un vello infectado en su axila izquierda. El médico del cuartel le hizo una cirugía. Ingresó al hospital el día 10 de febrero.
y falleció el día 15 a las 11:45. Entonces, empezaron una investigación de su muerte. Marco Eli Geresi era nada menos que el mejor agente de la P2, el servicio de inteligencia de la policía. Él estuvo involucrado en la segunda captura. Poco después falleció a raíz de una infección generalizada provocada por una sustancia tóxica en su corriente sanguínea. Nadie logró detectar la naturaleza de tal sustancia. Antes de fallecer, mi hermano me contó que la historia de la presencia de un extraterrestre en Varginha era verdadera. Según él, los militares ocultaban el caso porque los habitantes de la ciudad no tenían la mente suficientemente abierta como para enterarse del hecho. Muchos dicen que la muerte del policía fue ocasionada por su contacto con un extraterrestre. Pero los médicos que lo trataron desmienten esa versión y presentan otra. También tenemos aquí a los compañeros policías que trabajaron con él aquel día. Por supuesto, surgieron diversas versiones. El tema de la posible aparición de un extraterrestre en Varginha recorre todo el mundo. No hay ninguna información sobre mi hermano en las computadoras de la policía. Todo fue borrado. En el periodo entre el 20 y el 30 de enero del 96, mi hermano recibió una mención de honor por una tarea ejecutada con éxito. Pero según me contó él mismo, no permitieron que la noticia trascendiera a los demás efectivos. ¿Por qué? Unos meses después, en abril de ese mismo año, la señora Teresinha, de 64 años, vio una criatura extraña durante una fiesta que se llevó a cabo en el zoológico de Varginha. Tenía los ojos rojos, la boca como un tajo. También tenía un casco que brillaba en sus costados. Su piel era color marrón oscuro y grasosa, por eso brillaba mucho. Yo no sabía de qué se trataba. Pensaba que podía ser un animal del zoológico, pero al mismo tiempo pensaba, si fuera un bicho ya me hubiera atacado. Este relato nos lleva a pensar que esas criaturas estaban aquí, muy probablemente en una operación de rescate. Deben haber intentado descubrir dónde nosotros, seres humanos, meteríamos a las criaturas que fueron capturadas. ¿Cómo posiblemente descubrieron que el zoológico era un lugar donde se encuentran animales capturados? Tal vez intentaron hacer un rastreo en el local para ver si encontraban a sus semejantes perdidos. Fue en esa ocasión que doña Teresinha tuvo la oportunidad de ver a una criatura durante aproximadamente 7 minutos, un tiempo muy importante. No pensé en extraterrestres o algo parecido. Solo pensé en un animal. Dona Teresinha es una persona íntegra, una señora sobria que goza de muy buena reputación en la comunidad en la que vive. Ella jamás mentiría acerca de un tema como este. Es una persona de edad que no tiene ninguna necesidad de inventar una historia tan grave como la que ella cuenta. Curiosamente, días antes se reportó la muerte misteriosa de 4 animales en este centro. Fueron 4 animales que tuvieron muertes iguales con los mismos síntomas, aunque eran de especies distintas. No pudimos detectar la causa de esas muertes. Los animales eran un tapir, 2 venados y un pequeño yaguareté. Todos presentaban las mucosas gastrointestinales negras. Pese a que son animales con hábitos alimentarios diferentes, todos presentaban síntomas parecidos. La danta y uno de los venados fueron examinados en Belo Horizonte y se determinó que pudieron ser víctimas de un envenenamiento. Regresaremos con más Infinito OVNI.
para quienes el delito es una religión. Estos son sus mandamientos. No eran educados en un sentido académico, pero entendían de negocio. La traición era el valor supremo en esa familia. Él dijo que alguien tenía que ensuciarse las manos por México. Y si eso significaba mover droga, movámosla. Devele el secreto mundo de los señores de la mafia. Crimen, traición y poder. Estreno los domingos por Infinito. Uniendo las matemáticas a lo sobrenatural, buscó nuevas respuestas frente a los interrogantes más atrapantes. ¿Son las cosas solo lo que parecen? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? El universo es casi como un truco de magia inmenso y los científicos tratan de entender cómo hace lo que hace. En el mes de los magos y adivinos, acompáñenos a conocer el apasionante universo que propone Martin Gardner, el matemágico. Este miércoles, por Infinito. Y la cara de un ángel. Había mucha luz. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Continuamos con Infinito OVNI. El 29 de abril de 1996, Luisa da Silva, madre de Lilian y Valquiria, recibió la misteriosa visita de 4 hombres vestidos de negro que no se identificaron y ofrecieron pagarle una gran suma de dinero si las chicas negaban la historia del extraterrestre. Recuerdo que llegaron a las 10 de la noche. Ya nos preparábamos para ir a dormir, pues nos levantamos a las 6 de la mañana. Eran 4 hombres. Vi que abrieron el portón del jardín y venían avanzando. Les abrí la puerta porque pensé que eran los investigadores Pagaccini y Obirahara, que fueron los primeros en procurarnos y a quienes siempre recibimos bien. Pero cuando abrí la puerta de casa, se introdujeron. Lo sentí como una invasión. Entonces me dijeron, cierra su puerta porque les queremos hablar en privado. Me asusté, pero los atendí. 2 de ellos conversaban con mis hijas y conmigo y anotaban todo lo que decíamos, mientras los otros 2 permanecían totalmente silenciosos. Me hicieron entonces una propuesta. Señora Luisa, tenemos un buen dinero para ofrecerle si usted y sus hijas aceptan participar en un reportaje en un determinado lugar, en el cual deberán decir que toda la historia que ustedes han contado es mentira, que sus hijas no avistaron nada. Hombres de negro invadieron su casa e intentaron sobornarla. Aunque son personas de poco dinero, no aceptaron el soborno porque la dignidad no se compra. Podrán venir con dólares o con cualquier otro dinero. Jamás inventaremos una mentira, siempre diremos la verdad. Los hombres de negro, como popularmente se les conoce, son individuos que visitan a los testigos de importantes avistamientos de ovnis para convencerlos de no divulgar las historias. Muchas personas piensan que son agentes secretos de los gobiernos o de los mismos extraterrestres.
La visita que la señora Luisa recibió de probables hombres de negro es algo totalmente curioso dentro del caso. Ofrece un aspecto pintoresco interesante para el debate. Si por un lado podemos pensar que ella haya recibido la visita de agentes de algún servicio de inteligencia, que folclóricamente la ufología denomina MBs o Men in Blacks, por otro lado tenemos una serie de otras hipótesis que también pueden contribuir a explicar la visita de esos ciudadanos. 4 hombres, todos vestidos de negro. No sé quiénes son. Nunca los vi antes y tampoco sé de dónde vinieron. Pueden haber recibido la visita de agentes de inteligencia o pueden haber recibido la visita simplemente de personas que fueron a proponerles que dijeran que todo era mentira por una cuestión de intereses filosóficos o más bien religiosos. Vittorio Paccaccini dice tener material grabado con declaraciones de personas que aseguran haber visto a las criaturas y hasta participado en la operación de captura. Los testimonios que poseo, tanto de civiles como de militares que todavía no quieren exponerse, son muy importantes. Constituyen la prueba definitiva de que las operaciones realmente se realizaron. Muchos de los testigos participaron de las operaciones que forman parte del caso Virginia. Por ahora mantengo todo en secreto, salvo en el ámbito de mi familia, ya que necesito que personas cercanas a mí también conozcan esos videos. Hice copias de ese material y las distribuí por diversos puntos de Brasil. Por lo tanto, si invaden mi casa de Tres Corazones o la de Belo Horizonte, en donde vivo y trabajo, para robar mis cintas, no importa, hay copias en el poder de personas de mi confianza. Desconozco esos testimonios. Si hay testimonios de oficiales, serán aislados, que no representan el pensamiento de la institución. De acuerdo con la versión oficial de la Escuela de Armas, se trató de un caso folclórico. Si estoy mintiendo, si todo no pasa de una broma de mal gusto, ¿por qué nadie me demanda judicialmente? Dije a los medios cómo se realizaron las operaciones y nombré a oficiales militares de alto rango diversas veces. Por lo tanto, si estoy cometiendo un delito, ¿por qué nadie me demanda en la justicia? No lo hacen simplemente porque saben que tengo pruebas. Estaré listo para divulgar todo una vez que los testigos me lo autoricen. Si no fuera por ellos, yo no tendría ningún material. Así que les debo mucho a todos. Por encima de todo está el empeño de mi palabra, que es mi mayor patrimonio. No voy a traicionarlos jamás. Espero que muy pronto me autoricen a divulgar todo lo que sé. Y dicho sea de paso, no es poco. Los testigos sigilosos sirven únicamente para los ufólogos. Para el público, debemos admitirlo, prácticamente no tienen valor. Los militares quieren encubrir el caso porque consideran que aún no es hora de divulgarlo. Creo que tampoco ellos saben de qué se trata. Si supieran, tal vez aparecerían frente a una cámara para confirmar que lo que vimos es real, para decir que la historia es verdadera y contarla con todos sus detalles. Sin embargo, mientras no estudien e investiguen mejor el caso, no van a decir nada. No van a admitir que todo realmente sucedió. Virginia es un área populosa. No es como las afueras de Roswell, donde no había nada. Se debían conducir 37 millas para encontrar algo allí. No me sorprende lo lejos que se está de descubrir alguna información. Pero hay una cosa buena. La impresión fue importante, amigable. Dará valor a otras personas para hablar. En Estados Unidos, los medios toman estas cosas a la risa, y esto hace que las personas se escondan. Desde hace 5 años, Brasil está acaparando la atención de la ufología internacional. Los casos de avistamientos y contactos invaden los medios de comunicación del país.
Cuanto más profundizamos en la investigación del fenómeno ovni, más tenemos la sensación de que el tema se escurre entre nuestros dedos. Es más complejo de lo que podemos imaginar. En mi opinión, la ufología brasileña y mundial no ha evolucionado en absolutamente nada. Esperemos que las ciencias más profundas, más serias, con metodología más amplia, se dediquen un día a este fenómeno. O quizá el avance de la percepción del ser humano por otros rumbos de conocimiento pueda descifrar el fenómeno. El caso Varginha sigue siendo un misterio en Brasil. Los ufólogos continúan su ardua labor de investigación, buscando respuestas y evidencias que ratifique la existencia de civilizaciones extraterrestres. Según ellos, solo queda esperar. Mientras tanto, seguirán investigando. Espero que la revelación del fenómeno ovni se dé dentro de los próximos 10 o quizá 20 años. No hay una base segura para poder afirmarlo más allá de las estadísticas que la ufología reúne en todo el mundo. Creo que la investigación de los objetos voladores no identificados, no solo en Brasil como en todo el mundo, va a florecer, va a intensificarse cada vez más, ya que el espacio es la frontera final para el hombre. No veo, por lo menos dentro de mi carga de conocimientos, algo más importante y más definitivo respecto de los cambios del hombre, de la mente humana, que no sea la revelación de la probable existencia de seres inteligentes en otros planetas. Desde mi modesto punto de vista, nada puede ser más importante. Tenemos un concepto terrible, una visión equivocada del universo. Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo. Luego, cuando todos le creyeron, comenzaron: aquí estamos y nadie vendrá aquí. Es nuestro lugar, nuestro mundo y de nadie más. Eso es erróneo. Podríamos ya no estar en el universo en el próximo siglo.